El petróleo de Texas, de referencia para Ecuador, cerró el mes de agosto con un nuevo descenso de 1.92 luego de su ligera recuperación el fin de semana. Aún está lejos del valor estimado en el presupuesto general de nuestro país. Hace un año exactamente empezó el descenso en el precio del barril de petróleo. El valor internacional del crudo cayó de $100 a menos de $50, complicando así el panorama de los países que dependen de su precio para financiar sus gastos. Para Ecuador, el descenso significó dejar de recibir solo en el primer trimestre del 2015 $2.000 millones y tener que recortar sus gastos en cerca de $2.000 millones. Además de eso, el gobierno ha anunciado una optimización institucional que incluye reducciones y fusiones. El esquema está a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación. El informe estaría listo y solo faltaría la aprobación del presidente de la República para dar paso al nuevo organigrama. La primera institución en ajustarse a la nueva realidad fue Petroecuador. Su titular anunció cambios, reducciones de personal y austeridad total. De manera que tenemos que ajustarnos al nuevo orden económico que nos da el nuevo precio del petróleo. En ese aspecto tenemos que priorizar todos los gastos, tenemos que ver la forma de reducir personal. Una noticia que no fue bien vista por el Comité de Trabajadores, que pidió estabilidad laboral. El anuncio de optimización de los recursos ante la crisis genera diversas opiniones en las calles. Y si reducen determinado ministerio está bien, pues. Realmente amerita que los reduzcan, sería bueno. No necesariamente para que funcionen las cosas tiene que reducirse los ministerios. Esperemos que estas medidas vayan a favor del pueblo ecuatoriano y no en contra. Según el gobierno, el verdadero costo de producción de un barril de petróleo en Petroamazonas es de $23.49. Hasta la tarde de este lunes, el precio del barril de crudo bordeaba los $44.18. 39.4 por barril el punto de equilibrio. Más de eso recibimos algo como presupuesto del Estado. Menos de eso sale más plata del presupuesto del Estado. En estos momentos está muy por debajo de 39.4 el barril, entonces solo mandar plata para cubrir costos de Petroamazonas, importación de derivados. Por día, el país produce cerca de 540.000 barriles de crudo. 35 entidades entre ministerios y secretarías forman parte del Ejecutivo y que entraron en un proceso de optimización institucional. Joana Ramos, 24 horas. Para tratar este tema hemos invitado a José Lo Andrade, analista económico. José Lo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Veíamos el reportaje y comentábamos que la situación del país o el futuro próximo económico del país no solamente es consecuencia de la baja del precio de petróleo, sino de otros factores, y por ahí quisiera comenzar este diálogo. Bueno, efectivamente, ¿no? Buenos días con todos. Yo considero que en realidad, de hecho, ni siquiera es un problema del precio del barril de petróleo o de la revalorización del dólar, sino de una consecuencia directa del modelo que se ha aplicado durante los últimos años en el Ecuador, ya que en cierto modo también tiene una génesis en el Foro de Sao Paulo, tiene ciertos atisbos de lo que se denominó el ALBA, una serie de ideas que de alguna manera han traído crisis fiscales, crisis monetarias y todo tipo de crisis sociales y políticas a las economías que las han adoptado. Y digo esto porque en este momento, pues efectivamente, una vez que se acabó la ficción petrolera, ya es cuando el modelo económico implementado por este gobierno revela sus verdaderos colores. Es decir, nosotros no podríamos haber hablado de un milagro económico si el milagro económico estrictamente solo dependía de lo que sucedería con el precio del barril del petróleo y lo que sucedía con la moneda que hemos adoptado los ecuatorianos desde hace más de 15 años. ¿Qué significó entonces en ese modelo cosas que han tenido su efecto positivo, como por ejemplo la inyección que inicialmente en este gobierno se le dio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ciertos ajustes en control de tecnócratas o de instituciones públicas que deberían llamar al control, y en eso me reservo justicia y temas de corrupción, pero control técnicos o temas operativos, logísticos, tienen que ver con el modelo? Simplemente fueron botoncitos, cosas positivas. Bueno, nuevamente, el tema es que nosotros vivimos durante bastante tiempo una fricción petrolera que inyectó dólares dentro de nuestra economía, y estos dólares permitieron hacer una serie de cosas, pero aquí estaríamos hablando de que el gobierno no fue lo suficientemente sensato para hacer lo que se tenía que hacer, porque una gestión económica, una gestión de gobierno no puede basarse en variables que tú no controlas, ¿ya? Y en este caso, en el Ecuador, nosotros durante bastantes años basamos el modelo económico o el sostenimiento del país en variables que estaban totalmente fuera de nuestro control, como era el caso de el valor del dólar o el precio del barril del petróleo. O sea, la fricción petrolera se explica de esa manera. Entonces,
Sin embargo, esta cantidad de dinero entró en la economía y tuvo su efecto ya. Pero nuevamente, era el momento de utilizar la sensatez. Ya, la sensatez que utilizan las madres de casa al hacer la planificación. Debimos haber tenido un fondo de estabilización petrolera, un fondo de estabilización presupuestaria, un fondo de ahorro para estos elementos contingentes que son propios de toda economía. O sea, si bien el Ecuador no debía estar sometido o basado en la contingencia de variables enteramente exógenas y sobre las cuales no teníamos control, debimos haber basado el crecimiento sostenible ecuatoriano en otro tipo de variables, otras cosas sobre las cuales nosotros sí podíamos haber tenido alguna injerencia. Bien, entonces cometimos el error de basar la economía en el precio del petróleo, hicimos otras cosas, hicimos todo mal. O sea, ¿realmente han sido todo mal? ¿Hay algo bueno que rescatar en el tema económico? O sea, hay pequeñas y muy puntuales cosas que se hicieron bien, creo yo. ¿Por ejemplo? Ya, pero honestamente no son desde mi perspectiva las más importantes. Por ejemplo, yo creo que cierta apertura que ha habido en el Ecuador con respecto al tema de visas, a que la gente pueda ingresar a nuestro país o salir de nuestro país con mayor facilidad, ha sido uno de los aciertos de este gobierno. Pero sin embargo son hasta cierto punto temas cosméticos ya. Los temas de fondo no se han resuelto en el Ecuador y es precisamente por esa razón que hasta el día de hoy siguen habiendo marchas y siguen habiendo manifestaciones, y este modelo no solamente que tiene un error económico de base, una concepción económica que lo hace insostenible y basado enteramente en variables que nunca va a poder controlar, como son el precio del dólar o el tema del precio del barril de petróleo, sino que aparte, como tiene un sinnúmero de ideas adentro, pues concentra poderes, genera crisis políticas. En este momento la crisis fiscal que tenemos no es precisamente porque se cayó el precio del barril de petróleo, sino porque no hicimos nuestra tarea. Coincido con este tema de la concentración de poderes y pues un Estado obeso, absolutamente obeso, por cualquier lado que se lo mire. Sin embargo, el gobierno, muy lejos de reconocer los errores, porque eso nos interesa poco, con tal de que haga las rectificaciones suficientes, dice que va a optimizar el tema institucional, va a reducir. ¿Pudiera esa ser una de las tantas cosas que tiene que hacer ahora? Y si es así, ¿qué más habría en esa lista por hacer? Bueno, empiezo recogiendo sus palabras, ¿no? Este es el gobierno del yo no fui. Ya ahora que la realidad se impone y que termina la ficción petrolera y nos hemos dado cuenta de que esto no funciona, efectivamente comienzan a haber pequeños cambios que, digamos, de alguna manera tienen cierta sensatez. Esto de reducir el gasto, de reducir o fusionar determinados ministerios tiene sentido, pero sin embargo esta es una solución parche, porque no es solamente de recoger o recortar el gasto que tiene en este momento el gobierno, sino generar las condiciones de presente y de futuro para que la economía cambie. Pero no se trata solamente... Pero no puede porque no tiene, porque no hay liquidez. Se puede hacer, o sea, en algún momento se tiene que empezar. Y toda sociedad que prospera, todo país que ha salido adelante, lo ha hecho a través de generar las condiciones de estímulo para el ahorro y el comercio. Y en tanto al ahorro, lo que debemos hacer es cambiar el discurso, enviar señales distintas al mercado, renunciar y archivar, por ejemplo, todo el paquete de enmiendas que en este momento se están tramitando en la Asamblea para que la gente recupere la confianza y capitales empiecen a venir al país. Ya, entonces, es como para ir aterrizando el tema, es que desde el gobierno salga un discurso menos violento, menos agresivo, que vamos a salir adelante, de unión, que lidere esta crisis como presidente de la República. Esa es una parte de lo que se tiene que hacer. ¿Seguridad a los bancos también? Efectivamente, lo primero que tiene que hacer es cambiar de rumbo. La rectificación enviaría ya algún tipo de señales al mercado, pero a más de esto, obviamente debemos eliminar el impuesto de salida de divisas, debemos establecer convenios comerciales con otras economías, debemos integrar el Ecuador al mundo, debemos hacer un sinnúmero de reformas que de alguna manera implican lo que el gobierno ha hecho durante todo este tiempo. Y ahí la duda que los ecuatorianos tenemos sobre si el gobierno está capacitado o tendrá la intención futura de hacer lo que el país necesita. Y en ese relacionamiento comercial con otros países, resulta que hemos avanzado o nos hemos estrechado la mano con gente que nunca en la vida hemos supuesto hacerlo, ¿no? Países de Medio Oriente con una concepción distinta. Bueno, se dice que tienen mucho dinero, pero ¿hasta qué punto todas esas alianzas económicas con países distintos, que es positivo incluir, mientras más grande el abanico mejor, pero en particular con ellos, ha tenido un efecto positivo en la economía en el país? Bueno, pues dice el dicho que quien con mala gente se junta hace ciertas cosas, ¿no?
Efectivamente, a esto con amigos le denominamos lo que era el efecto ALBA, una especie de enfermedad o de plaga que pasó por América Latina y contagió a unas economías más que otras, dependiendo de la dureza de la creencia en estas ideas o hasta cuánto decidían ellos permanecer bajo la aureola de este efecto, que incluía, pues como lo mencioné, socialismo, crisis fiscales y una serie de cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, o lo que debería de hacer el gobierno en realidad, es dejar de pensar en las próximas elecciones, porque ese es parte del problema. El gobierno no se está centrando en lo que se tiene que hacer, ya, porque tiene una tarea que cumplir y en este momento tiene que enviar determinadas señales al mercado, tiene que enviar determinadas señales para generar certidumbre y confianza, para empezar a recobrar el camino, ya, y sin embargo, lamentablemente, tienen más sus objetivos o sus ojos puestos en las próximas elecciones que en cumplir la tarea que los ecuatorianos en algún momento les dedicaron. Esa mirada a las próximas elecciones tiene que ver con la crisis política que está dentro del motor que mueve la crisis económica. Decía también un invitado aquí hace unos días, lo que pasa es que se provocan crisis políticas que impactan en la economía. Tal vez decir, no sé, termina mi periodo, o saben que sí, me voy a reelegir, tener las reglas claras en la política ayudaría en lo económico? Bueno, efectivamente, aquí hay una especie de feedback, una retroalimentación entre crisis política y crisis económica, y es precisamente por ese motivo que más allá del análisis económico, como representante del movimiento libertario, los libertarios expresamos al país en el pasado de que el gobierno debía no solamente tratar de solucionar la crisis económica, sino también la crisis política, y para solucionar la crisis política hay que hacer exactamente lo que usted acaba de decir, declaraciones claras ya de qué es lo que va a suceder en el futuro, pero lo idóneo sería que el gobierno acepte exactamente lo que la población ecuatoriana está pidiendo, que es archivar esas enmiendas que en este momento están incomodando al pueblo ecuatoriano y adicionalmente no terminan de dejarnos ver un panorama claro. Supongamos que el gobierno no acepte, o que cada funcionario, que su presidente y sus ministros nunca se den el tiempo de decir me equivoqué, que es a lo que yo llamo que realmente poco importa, porque más importa lo que hagan. Sí. Más importan los hechos que las palabras. En este sentido, si tenemos tiempo para decir, epa, te equivocaste, aquí fue tu error, ¿cuál es el error entonces que está cometiendo la sociedad en esta crisis política? ¿Acaso esperar un otro? Porque el comentario en las calles es que no hay quien. ¿Acaso la sociedad no tiene que entender ya de que después de este periodo tiene que haber una especie de interinazgo, donde una figura poderosa de líder tal vez venga después y no inmediatamente después? Tal vez ese sea el error de la sociedad. Bueno, yo creería que dentro de la sociedad civil o de la población ecuatoriana ya se ha tomado conciencia de lo que ha sucedido en el país durante estos años, y eso se expresa a través de las redes y las calles en este momento. De alguna manera, la gestión del propio presidente, el modelo del socialismo del siglo XXI, le ha pasado factura a este gobierno, de tal manera que creo yo no va a sobrevivir este gobierno a las próximas elecciones. Es simplemente cuestión de ponernos de acuerdo. O sea, ya la población se desprendió emocionalmente de esta figura, porque había como una especie desde hace rato que desapareció el flechazo. O sea, exacto, se acabó el flechazo. El enamoramiento desapareció, puesto que la ficción petrolera nos dijo que realmente aquí no había pasado nada y que el tal milagro nunca fue milagro. Gracias, José López, por estar con nosotros. Tenemos que irnos a una pausa comercial.